Día con Javi. Así es, Steffi, muchísimas gracias. Estamos con nuestra primera invitada, Camila Cisneros. Ella es audioprotesista de GAES para hablar este tema tan importante en la salud como es la pérdida de la audición, un problema común. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Conversemos. Javier, buenas tardes, qué gusto. Cuéntanos, para empezar esta entrevista, esta conversación, ¿no? ¿Cómo y cuándo se empieza a tener una pérdida auditiva? Te escuchamos. Ok, vamos a hablar primero del cómo. ¿Cómo empezamos a tener pérdida auditiva? El principal factor de riesgo es la exposición prolongada a ruidos fuertes. ¿Qué tipo de ruidos fuertes? Por ejemplo, el ruido del tráfico. Hay ciertas profesiones que tienen más relación con este tipo de exposición a ruido. Por ejemplo, las personas que se dedican a labores como la carpintería, albañilería, ingenieros civiles también están expuestos a mucho ruido. Perdóname un segundo. Sí, por supuesto. Estamos con nuestra invitada Camila Cisneros, hablando sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son las razones que lleva o conlleva a los pacientes a perder la audición, ¿no? Entre ello, por supuesto, también es un problema de salud causado por estos ruidos fuertes y también el envejecimiento y otros problemas de salud. Camila, ya estamos contigo de vuelta. Sí, estamos de nuevo aquí. Entonces te decía que son estas exposiciones a ruidos fuertes lo que nos genera también mucha pérdida auditiva. O por otro lado, también ciertos medicamentos, ciertos tipos de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, también hacen que sea un factor de riesgo en la pérdida de audición. Ahora. Sí, te escucho, Camila, sí, adelante. No, dime, yo te escucho. Ahora, estos síntomas, Cami, ¿cómo se va desarrollando? Y tú lo has dicho, ¿no? También tiene que ver la diabetes, pero también en niños pequeños, en niños menores de edad, estamos hablando de 5 o 7 años, ¿también puede haber riesgo de pérdida auditiva? Claro que sí, pero en ellos los riesgos son distintos. Usualmente cuando se presentan en niños pequeños son riesgos más perinatales. ¿Qué quiere decir perinatales? Que se presentaron durante el embarazo o una vez que ellos nacieron, es decir, postnatales en estos primeros momentos en el parto. Entonces, en ellos se nota de otra forma. Por ejemplo, en un adulto, ¿cómo notas que tiene pérdida auditiva? Porque cuando estamos conversando ya no me escucha bien, necesito levantar un poco más la voz. La televisión la escuchan sumamente alto. En los niños es de otra manera, tienen problemas de lenguaje, te das cuenta que para la edad que tiene debería estar hablando un poquito más claro y no es así, sigue hablando tal vez como un niño más pequeño. Entonces en ellos es diferente y en ellos de hecho la intervención debe ser mucho más pronta. Ahora, este también es un problema común porque estamos hablando de algo que se repite, ¿no? Sobre todo en cuanto a problemas por ruidos, etcétera. Pero este también es un tema recurrente en los niños ¿o es menos común, Camila? Es menos común en los niños. Sí, no es tan común ver niños con pérdida auditiva. De hecho, es más común en personas en la adultez mayor. Y ahora incluso hemos visto más adultos en su edad, en su adultez temprana, que tienen este tipo de problemas. Por ejemplo, se dan pérdidas súbitas, que es una pérdida súbita que se da de un momento a otro. Lo único que sienten es un ruido en el oído y pierden la audición. Y esto se da también mucho por estrés. Entonces, en los niños es menos común, más por eso incluso en este tipo se le llama hacer este tipo de exámenes más a personas en edad adulta, adulta temprana, adultez mayor que a niños. Esta pérdida súbita de la audición me llama mucho la atención, Camila. ¿Cómo se comienza a detectar este tipo de pérdida auditiva y también cuáles son las recomendaciones básicas para poder evitarlo, sobre todo, ¿no? El problema que tenemos con la pérdida súbita es que no se puede detectar antes, sino que simplemente lo que sucede es estamos en un día normal, es un día tranquilo y sentimos un sonido en el oído que se conoce como tinnitus. Entonces empieza de la nada, se nos produce este sonido y nos damos cuenta que estamos escuchando muy bajo con cualquiera de los dos oídos, porque no se suele presentar en los dos a la par. ¿Qué se les recomienda en este momento? Que acudan al otorrino inmediatamente, porque si esto se interviene de una forma, digámoslo, pronta, pues se puede recuperar un poco de audición, pero muchas veces lo que sucede es que lo dejamos pasar y es como, no, ya se me va a pasar, ya va a regresar, pero no es así. Entonces, los oídos son muy delicados y apenas sentimos una baja en la audición, necesitamos acudir a algún especialista lo más pronto posible. Mucho me preguntan también, querida Camila, el tema de ese pitido interno, sea el oído izquierdo o derecho. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué señala? ¿Y dónde acudir al momento? Esto ya es una de las señales de la pérdida auditiva, de hecho. ¿Qué pasa con esto? Es que es con la forma en la que nuestro
oído y nuestro cerebro nos avisa que estamos empezando a tener pérdida auditiva. Y el problema que tenemos con el tinnitus es que primero no sabemos de dónde viene y no existe tratamiento alguno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero acudir con el otorrino, y el otorrino lo más seguro es que nos va a mandar a hacer una audiometría. Ujú. ¿Sí? La audiometría con nosotros se la pueden realizar y nosotros le damos el grado y tipo de pérdida auditiva. Y con esto pues se ve si la solución realmente es el audífono. Porque, ¿qué pasa con esto? Una vez que este ruido empieza, como te decía, es porque hay pérdida auditiva, y la pérdida auditiva hace que dejemos de percibir los ruidos del exterior y empecemos solo a percibir el ruido que tenemos dentro del oído. Entonces, una vez que nos colocamos el audífono, nos permite otra vez percibir las fuentes externas, y si bien el ruido sigue ahí, porque de hecho es un ruido permanente, pues tratamos de atenuarlo un poco. Esto es clave, Camila, ¿no? Lo que has mencionado, atenuar un poco. ¿Cómo precisamente se cuida un poco de mejor manera la audición, ¿no? Cuando sabemos que hay bastante contaminación auditiva en las calles o, por ejemplo, en lugares públicos como discotecas, etcétera. ¿Cuáles son entonces esos consejos básicos para que de alguna manera se retrase un poco esa pérdida auditiva? Los primeros consejos básicos es limitar la exposición a ruidos fuertes. Como tú lo has dicho, las discotecas, la calle, incluso GAES hizo hace poco un estudio en ciertas zonas estratégicas de Guayaquil y de Quito, donde el ruido del entorno en sí, el ruido de la ciudad es muy elevado, y esto ya nos genera pérdida auditiva. Entonces, primero, evitar exposición a ruidos fuertes. Y si por A o B razón, por el trabajo, por el tipo de actividad que realizamos, nos vemos expuestos a este tipo de ruido, pues tratar de limitar la exposición, o a su vez utilizar protectores auditivos. Por otro lado, tenemos también los chequeos anuales. Ujú. Nosotros, como muchos profesionales, nos hacemos chequeos anuales, con el odontólogo, como para lo de los ojos, el oftalmólogo, pero de los oídos no nos cuidamos tanto. Entonces, GAES pues se dio cuenta de esto, y a raíz de esto tratamos de hacer jornadas auditivas gratuitas que invitan a la comunidad a hacerse chequear los oídos. De hecho, este fin de semana acá en Quito tenemos una en el Portal Shopping, es un centro comercial al norte de Quito, y el próximo fin de semana, la de aquí del Portal empezó desde el 5 de septiembre hasta el 8, en jornadas iguales a las del centro comercial, y el próximo fin de semana estamos en Quicentro Sur del 12 al 15 de septiembre. Muy bien, siempre importante tener este tipo de convenciones, de charlas, porque es un tema que pues conlleva el interés de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Camila, y pues da la invitación siempre aquí a tu casa, conversemos. Muchísimas gracias, Javier, por el espacio. Muy bien, hemos estado con Camila Cisneros, audio